En el vídeo de hoy vas a aprender 10 movimientos para grabar coches o vehículos con tu dron. Una de las cosas que más disfruto cuando estoy volando un dron es poder grabar barcos, bicicletas, gente corriendo y sobre todo coches, mi favorito. Por eso en este vídeo quiero compartirte mis 10 movimientos favoritos para grabar coches con un dron y empecemos por el primero, que es precisamente el adelantamiento, uno de los más simples de la lista y que además es de los que mejores resultados te va a dar. La mayoría de veces lo podemos llevar a cabo con un traveling frontal, ya sea hacia adelante o hacia detrás, esto es con el joystick derecho hacia adelante o hacia detrás, pero lo que realmente importa, lo que para mí aumenta un montón su valor en este plano, es intentar que el coche desaparezca del plano, o bien que el dron adelante al coche dejando el coche atrás, o bien que el coche desaparezca del plano, aportando un dinamismo superior en este tipo de movimiento, consiguiendo que la vista del espectador tenga que ir siguiendo el coche y con eso seguramente aumentemos la retención de audiencia. El segundo movimiento es uno de mis favoritos, se puede hacer con cualquier dron y consiste simplemente en dejar el dron en estático con la cámara apuntando hacia abajo y dejar que la acción fluya a través del frame. Esto es que pase el coche, por ejemplo, cuando tengamos una carretera bien encuadrada, y con eso estamos consiguiendo un gran plano con muy poquito esfuerzo. Esto significa que no nos hará falta repetir muchas veces el plano, porque seguramente con uno o dos intentos ya lo consigamos. Para mí, este tipo de movimiento destaca sobre todo en una curva en S, cuando tengamos la S perfecta, dejar un encuadre perfecto de esa carretera y dejar que el coche entre y desaparezca. Eso es algo que sin un dron es literalmente imposible, y este movimiento se basa más en la composición, en saber dónde situar los elementos de manera atractiva dentro de la imagen, que en hacer un movimiento complejo de dron, que creo que no es lo que toca. Así que céntrate en dejar tu dron estático con un buen encuadre y simplemente haz que el coche pase por la carretera y tendrás un plano de categoría sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Vamos con un cenital, pero esta vez con seguimiento, algo un poquito más complejo y que seguramente se nos complique al principio. Por cierto, si alguno de estos planos se te complica, no olvides que en droneando.info hay un curso dedicado de cómo pilotar tu dron desde el principio, desde cero hasta nivel profesional, además de que tienes todos los cursos a tu acceso por solo 10 euros al mes y puedes cancelar cuando quieras. Lo importante realmente en este tipo de planos es que seamos capaces de fluir junto con el coche, que adaptemos la velocidad. También es importante que no perdamos la composición que hemos ganado en el plano anterior. En el momento en el que consigas esa trayectoria perfecta en el que el dron y el coche son la misma cosa, vas a conseguir un plano espectacular que, aunque necesites 3, 4, 5 intentos para conseguir esa fluidez perfecta, merece la pena intentarlo. Así que tanto con el Air 3, con el Mini 3 o con cualquier otro dron, un cenital con seguimiento siempre aporta un montón de valor a nuestros vídeos. Así que yo te animo, te empujo a que lo intentes en tu próximo vuelo. El siguiente movimiento se basa más en la composición que en el movimiento, porque tenemos que aprovechar el tamaño del coche para que ocupe gran porcentaje de pantalla. No se trata de hacer ningún movimiento complejo, sino de darle protagonismo al vehículo, hacer que tenga una presencia en pantalla tan imponente que sea complicado no verlo si estás mirando ese vídeo. Aquí se premia la estabilidad. Si no consigues tener una buena fluidez en tu movimiento, va a ser inservible. Céntrate en conseguir 3, 4, 5 segundos buenos de el dron centrando la imagen, centrando la vista en ese coche, sobre todo si tienes un zoom como el 70 mm del Air 3. Creo que es el momento de que lo utilices. Para mí, una de las grandes ventajas que tiene el Air 3 es poder destacar tantísimo a los sujetos, en este caso a un coche, y si consigues meterle 3, 4, 5 segundos de un buen plano de movimiento mientras el coche está ocupando un montón de esos 70 mm, vas a disfrutar tanto como yo cuando he estado grabando este Jeep con el DJI Air 3. Hablemos de uno de los planos más sencillos y que más valor aporta, como es el slide, tan sencillo como con nuestro joystick derecho hacia la derecha o hacia la izquierda para que el dron se desplace lateralmente de manera paralela a la carretera, y tenemos que conseguir o bien seguir el coche, que aporta bastante valor y es bastante atractivo, o mejor incluso hacer que el coche desaparezca, o bien que sea el dron el que vaya más rápido del coche y adelante al vehículo, o al revés, que sea el coche el que entra en plano y más tarde desaparece. Esto va a darle un dinamismo bestial a tu vídeo, y si miras cualquier anuncio de coches vas a ver que este plano se utiliza un montón porque es muy complicado dejar de verlo. Así que aunque es un movimiento simple, sí que es posible que te cueste 3-4 intentos porque va a ser un poquito complejo situar el dron de manera perfectamente paralela. Te recomiendo, te empujo, te animo a que lo intentes, porque una vez lo consigas vas a ver un plano súper dinámico en el que o el coche sale del plano o el dron adelanta al coche. Así que bueno, te lo recomiendo, pruébalo y ya me dices qué tal te funciona. Posiblemente este es mi plano favorito de todos los que vamos a ver hoy, y es que un buen ascensor bien hecho aporta un tremendo valor a tu vídeo, y si encima consigues que el coche arranque el camino justo cuando tú estás haciendo este ascensor, estás consiguiendo directamente un plano utilizado en Hollywood, muy utilizado en Hollywood, para
iniciar aventuras, para empezar secuencias, para incluso despedir películas. Muchas películas acaban con este plano en el que el coche inicia una andadura y nosotros nos elevamos hasta ver el horizonte, ya sea montañas, cielos, lo que sea, y fin de la película. Pues tú lo puedes conseguir con tu DJI Air 3 o con tu DJI Mini 3. Se puede hacer con seguimiento o sin seguimiento. Esto es un ascensor normal, simplemente con el joystick izquierdo hacia arriba lentamente, haciendo coincidir la arrancada del coche con la ascensión. Y si quieres hacer un seguimiento, pues simplemente a la vez que subes con este joystick izquierdo, intentas cuadrar el movimiento de gimbal para que vaya siguiendo al coche. Hagas uno o hagas otro, vas a tener un plano espectacular que seguro destaca dentro de tu vídeo. El seguimiento es la estrella de los vídeos de coches. Es literalmente imposible que veas un anuncio de coche en el que no aparezca este plano, y es tan simple y a la vez tan complejo como intentar mantener la misma velocidad del vehículo con nuestro dron y hacer que el coche destaque, deslumbre y que sea literalmente imposible que dejes de ver ese coche cuando estás utilizando ese plano. Hay dos elementos que tienes que incluir sí o sí cuando hagas este movimiento. El primero de ellos, y que aumenta un poquito la peligrosidad del movimiento, es que intentes meter elementos entre el dron y el coche. Estos son árboles, farolas, arbustos, cualquier cosa que aumente aún más el dinamismo, que aumente aún más las cosas que están pasando enfrente de cámara. Y aunque esto va a ser complejo, va a requerirte más intentos aún en un movimiento ya de por sí bastante complicado. En cuanto lo consigas, vas a hacer: ostras, acabo de hacer un planaco siguiendo a este coche, y es realmente lo que va a aumentar el valor de tu vídeo. La segunda cosa que te va a hacer falta para este movimiento sí o sí es Motion Blur, desenfoque por movimiento, algo que solo vas a poder conseguir si trabajas con filtros ND, y esto significa que consigas que la imagen esté un poquito borrosa para fingir realmente esa velocidad, ese movimiento, ese dinamismo, que estén pasando cosas delante de la cámara. Y por ejemplo, cuando estás siguiendo a un coche, si las ruedas no tienen esa fluidez, va a verse como algo extraño, pero si consigues tener ese Motion Blur, vas a conseguir que realmente tu plano sea súper profesional, porque va a parecer que está hecho en una película. Y si además consigues hacer el plano con una luz de atardecer o de amanecer, enhorabuena, porque has conseguido uno de los mejores planos que se pueden grabar con un dron. Vamos con un plano que se puede hacer tanto en automático como en manual, como lo es el Droni, y aunque el automático seguramente pues nos permite hacerlo a la primera o a la segunda y seguir a otra cosa, si lo haces en manual vas a tener más libertad para conseguir que el coche no esté siempre en el centro de la imagen, que es lo que nos pasará con el Droni en automático, sino que podrás dejar que el coche aparezca por el plano, se meta, o al revés, empiece en el centro y el coche desaparezca del plano. Y para mí esto es lo que un buen Droni en modo manual vale su peso en oro, así que yo te empujo, te animo a que hagas un par de intentos con dronis en manual. Si lo hacemos desde un primer plano al coche hasta que el coche se aleja en ese plano general, lo único que tienes que hacer es joystick derecho hacia abajo y joystick izquierdo hacia arriba, y con eso el dron va a despegarse como si fuera un cohete. Si consigues cuadrar el movimiento del coche en ese movimiento del dron, vas a conseguir un muy buen plano, así que apúntatelo el drone también para grabar tus coches o vehículos en movimiento. Vamos con uno de los planos más complejos a los que nos vamos a enfrentar hoy, y es que realizar un descubrimiento a la vez que grabas un coche requiere de una gran sincronía. Por supuesto, es muy importante que tanto en este plano como en todos los demás tengas una comunicación fluida con la persona que está manejando el coche. Y lo que tienes que intentar es que el dron vaya hacia adelante, es decir, con el joystick derecho hacia arriba, y que habiendo empezado con la cámara un poquito bajita, es decir, mostrando el suelo, la carretera o lo que sea que estemos grabando, levantar el gimbal poquito a poco para que aparezca el coche, un coche que no estaba en el plano y de repente es el protagonista, y acto seguido desaparece otra vez del plano para mostrar el horizonte. Yo sé que te va a costar 3, 4, 5, 6 o los intentos que hagan falta, pero en cuanto lo consigas me vas a decir: Cayetano, qué razón tenías, qué buen plano he hecho, y cómo ha merecido la pena sincronizar todo esto para conseguir un descubrimiento mientras estoy grabando un coche en movimiento. Y vamos con la madre de todos los movimientos, la órbita. Estamos seguramente intentando uno de los movimientos más complicados que se pueden conseguir con un dron. Además, es extremadamente peligroso para tu dron. Si hay alguna oportunidad de perder tu dron con estos movimientos, es muy probable que sea con la órbita, por el gran riesgo que vamos a asumir. Que por cierto, si quieres que haga más vídeos como este, hablando de movimientos de dron, trucos y consejos para tanto el Air 3 como el Mini 3, tan solo tienes que suscribirte, porque si yo veo que hay mucha gente que se suscribe, me pondré manos a la obra para hacer más vídeos como este. Es importante que desactives los sensores, porque en el momento en el que quieres hacer una órbita baja, que para mí es la clave de conseguir que un coche destaque realmente cuando estamos grabándolo, vas a tener que pasar muy cerca de árboles, arbustos, cables, farolas, un montón de obstáculos que te pueden complicar mucho la vida, así que tenlo en cuenta antes de realizar este tipo de vuelos. Por supuesto, muy importante la planificación previa, un observador que te esté marcando los obstáculos y tener 1000 ojos en el aire, porque de lo contrario
contrario pues vas a estar muy cerca de perder tu dron. Y para hacer una órbita con nuestro mando tenemos que desplazar el joystick derecho hacia la derecha y desplazar el joystick izquierdo un poquito hacia la izquierda, y tenemos que centrar el coche en el centro de la imagen y a partir de ahí intentar fluir con él. Lo importante es que, a diferencia de una órbita tradicional en torno a un sujeto estático, ahora tenemos que desplazar ese eje central, esa cosa a la que estamos siguiendo, y eso va a aumentar, por supuesto que sí, la dificultad del plano, pero en cuanto lo intentes 4, 5, 6 veces, en cuanto fluyas junto con el coche, vas a conseguir planos directamente espectaculares, de lo más espectacular que se puede grabar cuando estés grabando un sujeto en movimiento. Y si además consigues lo que para mí es la guinda del pastel, que es meter árboles, arbustos, cosas que pasen entre el dron y el coche, ya estás consiguiendo el plano épico por antonomasia, el plano que sale en todas las películas y el plano en el que en muchos anuncios de coches también lo vas a encontrar, por supuesto. Hay dos vertientes de este plano que tienes que intentar. La primera es la órbita baja, es decir, que el dron esté rozando el suelo. Para esto es muy importante la localización. Busca un lugar, una carretera, un camino que no tenga altibajos, que no tenga relieves, que no tenga obstáculos en sus alrededores. Y la segunda, si tienes sobre todo un DJI Air 3, es momento de que saques a pasear ese zoom de 70 milímetros, porque ya sea en órbita baja o desde altura, en cuanto le des una pasada a ese coche vas a hacer que luzca espectacularmente bien, porque estás juntando muchas de las virtudes que hemos visto en otros planos y lo estás consiguiendo todo eso en un único movimiento. Por eso es tan complejo y por eso es tan valioso. No quería acabar el vídeo sin compartir con vosotros un plano que me gusta mucho pero que es extremadamente peligroso, y es desplazarte frontalmente contra el coche y en el último momento esquivarlo por centímetros. Es un plano que te va a poner el corazón a 1000, pero que en cuanto lo consigas vas a tener un efecto kamikaze. Vas a ver cómo un coche viene hacia ti y en el último momento la cámara consigue esquivarlo. Y ten en cuenta que aunque puedes perder tu dron, vas a conseguir uno de los planos más espectaculares que se pueden lograr con un dron. Si quieres aprender más movimientos y consejos para drones, mírate este vídeo con 10 movimientos que van a mejorar tus vídeos a partir de ahora. Como siempre, por mi parte, un placer. Sin más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.